Buenas noches, gracias por acompañarnos una semana más en Política Entre Dos, un espacio de Canal Altavisión para que usted se informe de cara de las elecciones en febrero próximo. Hoy tenemos en esta mesa al candidato del partido en gobierno. Se trata de Carlos Alvarado, candidato del partido Acción Ciudadana. Muy buenas noches, don Carlos. Buenas noches, es un gusto estar con ustedes y con quienes nos ven. Muchas gracias. Bueno, iniciamos. ¿Quién es Carlos Alvarado? Bueno, mi nombre es Carlos Alvarado Quesada. Soy periodista de formación, también tengo una maestría en ciencias políticas y otra en desarrollo en la Universidad de Sussex en Inglaterra. Fui ministro de Trabajo en esta administración, también fui presidente ejecutivo de Limas. He trabajado tanto en el sector público como en el sector privado. Mucho tiempo trabajé en la empresa Procter & Gamble en Panamá, haciendo iniciativas de negocio y de mercadeo. He sido militante del PAC desde sus inicios, más formalmente desde el año 2004. Y bueno, ahora soy el candidato a la presidencia del Partido Acción Ciudadana. Estoy casado, mi esposa se llama Claudia y tengo un hijo de 4 años que se llama Gabriel. ¿Por qué busca ser presidente de la República, don Carlos? Porque sí se puede, porque se pueden hacer las cosas, porque se puede hacer el cambio, pero para hacerlo hay que tomarlo en las manos. Nosotros somos parte de una generación que nos va a corresponder una época completamente distinta en la humanidad, de tecnología, de inteligencia artificial, de nuevos desarrollos, y Costa Rica no se puede quedar atrás. Costa Rica tiene que hacer una serie de cambios y una serie de innovaciones para ser líder en ese mundo que ya se está avecinando, si no es que ya está aquí. Y a nuestra generación nos toca liderar ese cambio. Pero esa cosa no va a venir del cielo, no va a pasar porque sí. Ahí es donde se requiere liderazgo, valor, arrojo para decidir asumir esa responsabilidad. Y yo creo que no van a ser las mismas personas que estuvieron hace 30 años en la política las que hoy van a cambiar. Van a ser las personas nuevas que asumamos eso, quienes podemos hacer. Por eso quiero ser presidente. Usted se propone como una continuidad. ¿Ve positiva esa continuidad? Yo inevitablemente soy en alguna medida una continuidad porque soy del PAC y el PAC está ahora en el gobierno. Mi esfuerzo será aquellas cosas buenas del PAC y no del PAC solo de ahora que es gobierno, sino del PAC desde su origen, con la ética, la lucha contra la corrupción, la igualdad entre hombres y mujeres, las luchas por el ambiente, la eficiencia en lo público. Eso que es el PAC bueno es lo que yo le quiero dar continuidad o profundizar. Sé que ha habido cosas que no son tan buenas en este gobierno y esas, más que taparlas, hay que señalarlas y mejorarlas, pero también sé que este gobierno del PAC ha sido mejor que los anteriores del bipartidismo. Por eso sé que un gobierno mío, un segundo gobierno del PAC, no solo tiene que ser mejor que el bipartidismo, tiene que ser mejor que el gobierno actual del PAC. Usted antes, en la primera pregunta, desarrollaba y nos decía que sí se puede dar un cambio. Don Luis Guillermo también se proponía como un cambio. ¿Hubo cambio verdaderamente, don Carlos? Sí, yo veo cambios positivos. En lo que a mí me correspondió participar como ministro en el IMAS, logramos una reducción de la pobreza en estos años de gobierno, con los mismos recursos, con las mismas instituciones, sin leyes nuevas. Pero ahí, y los datos los tiene el Instituto Nacional de Estadística y Censo, que es un órgano técnico, no político. Costa Rica en estos años logró reducir la pobreza extrema, la pobreza por ingreso, la pobreza rural y la pobreza multidimensional. Faltan muchas cosas por hacer, pero en ese campo específico en el cual participé junto a un equipo, logramos resultados. Ahí hubo un cambio. Hubo cambio en obras de infraestructura que estaban relegadas y que hoy se lograron completar. Se logró una estabilidad económica y de la inflación que antes no se tenía y ahora tenemos. Se puso muy alta la expectativa porque en el ambiente pues como que no está muy satisfecha la gente. Bueno, en efecto había expectativas altas, pero hay que también poner en el contexto, en 3 años, 4, no se va a cambiar lo que en 30 años nos ha venido molestando mucho en la política. Entonces esto tiene que verse en un proceso, pero yo creo que parte de un segundo gobierno es acelerar los cambios, ser más ágiles y que las personas puedan verlos y sentirse satisfechos. Aún así, yo creo que hay una importante cantidad de la población que ha visto eso, pero no está conforme porque quiere ver más y eso es lo que demanda el país, más progreso, y hacia eso tenemos que encaminarnos. En su paso por el IMA, ¿verdad? Usted hablaba de la reducción de la pobreza, también el Ministerio de Trabajo.
pues le facilita esto, tener una visión amplia de gobierno para tener la experiencia para ser presidente de la República? Bueno, son experiencias a mí lo que me convence que sí se puede es haber pasado por esas instituciones y haber hecho. En el IMAS en los temas de pobreza, en el Ministerio de Trabajo en los temas de la negociación, tanto con empresarios como sindicatos. Para mí el mayor aprendizaje de haber pasado en el Ministerio de Trabajo también es ver que el diálogo social sí se puede lograr y sí se puede avanzar. Hay veces que nosotros pensamos que en Costa Rica no puede pasar nada porque no nos ponemos de acuerdo. Nos pusimos de acuerdo en una nueva fórmula salarial para el sector privado. Nos pusimos de acuerdo y logramos reducir los tiempos en la asignación de las pensiones del magisterio. Nos pusimos de acuerdo en 2 convenciones colectivas en Habdeba y de Rocope, se recortaron gastos, no hubo huelgas, se le ahorró plata a los costarricenses y se buscó más eficiencia, algo que no había pasado en 30 años. Entonces, a mí me quedó el convencimiento de que si se trabaja, si se tiene claridad, convicción, sí se pueden hacer las cosas y por el bien de la gente. Esa experiencia fue muy valiosa. También lo fue mi experiencia en el sector privado o mi experiencia en la Asamblea Legislativa y eso me motiva. Si bien soy una persona joven, a tener la experiencia y la juventud, es decir, la energía, pero el conocimiento, también el no tener un equipaje de años y política y cosas que me permite hacer estas cosas. En las campañas anteriores el PAC siempre se destacó y levantó la bandera de la ética, de la transparencia. En esta campaña lo pueden hacer a pesar de estar en gobierno y haber pasado por momentos poco difíciles para el partido. Tenemos que hacerlo. Aquello que esté mal hay que señalarlo. Y yo he señalado las cosas que no me han parecido del gobierno en esa materia y las he hecho públicas, tanto a las personas que creo que deben retirarse de sus cargos en el Ejecutivo o el Legislativo o del Judicial. Incluso a un diputado que está en medio de esto, nosotros lo hemos pedido su renuncia y el mismo partido lo ha declarado no grato. Y también el fundador del partido, que es Otón Solís, ha sido el principal diputado en esa comisión investigadora, en el caso de los créditos del Banco de Costa Rica, que ha señalado esos temas. Entonces, la ética en esto consiste no en tapar o destapar, aquí la ética consiste en tener un estándar de cómo actuar. Y cuando alguien se sale de ese estándar, no es taparlo y cubrirlo porque es de nosotros, no, es señalar, eso está mal. Y a mí lo que me corresponde ahora es seguir esa ruta señalando lo que ha sido bien del gobierno, pero también ahí donde ha fallado. Y el compromiso es, por Costa Rica, el compromiso es mejorarlo, porque además creo que estos temas que se han ventilado recientemente no es que afectan exclusivamente a un partido, afectan a la clase política y a distintas instituciones. ¿Y poderes? Poderes de la República, los 3 poderes de la República se han visto señalados en esto, pero yo también le digo a los costarricenses, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a enojar nada más? ¿Nos vamos a trincherar y decir, bueno, aquí es que no se puede hacer nada? Esto lo que demanda es que nosotros, más bien, asumamos un mayor compromiso, la ciudadanía demande más de los políticos, vea mejor los programas de gobierno, se informe mejor a través de este tipo de programas y pida cuentas y determine al final qué es lo mejor para el país. Más bien hay que participar más y es con mayor acción ciudadana y con mayor democracia que esto se resuelve y no diciendo todo es lo mismo, todo es una cochinada y replegándonos. Más bien es metiéndonos, participando y pidiendo cuentas. ¿Cómo llamar al voto para que acudan a las urnas los costarricenses? Porque según las últimas encuestas hay un porcentaje alto en este momento, el mayor, de costarricenses que no tienen pues en este momento candidato. ¿Cómo decirles que Carlos Alvarado es la opción? Y también, pues a pesar del momento que estamos, que yo siento que no llegó en buen momento esto, de verdad, de los casos tan sonados de los últimos meses, sin embargo, también es una fortaleza para ustedes, para sacar la cara que usted nos decía, la transparencia y la ética que ha tenido el Partido de Acción Ciudadana. Bueno, hay que hacer eso, hay que reafirmar la ética, pero también pensar cuáles son los retos que tiene el país por delante, y lo digo particularmente en el caso de la zona de Los Santos. No solo tuvimos la emergencia, el impacto de la emergencia ahora con Nate, seguimos teniendo los retos de empleo, de generación de empleo, principalmente para la gente joven, y de fuentes de trabajo en la zona, o de estudio, porque sabemos que muchas personas tienen que emigrar, ya sea para trabajar o para estudiar. Tenemos los retos de productividad en la parte agropecuaria,
cómo agregar valor en el caso de la industria del café, por ejemplo, y cómo complementarla con otras de las industrias, cómo hacer crecer el turismo, que es tan importante, tiene tanto potencial en la zona, cómo mejorar la infraestructura y eventualmente conectar Los Santos con el Pacífico. Hay muchísimos retos por delante y cosas por hacer para el bien de nuestras poblaciones, pero eso no va a pasar si no nos metemos de lleno, si no nos involucramos. Yo no estoy diciendo que toda la solución mágica, sea para Los Santos, sea para todo el país, pero sí las ganas y el empeño para trabajar en conjunto para sacarlo adelante. Yo estoy muy claro que el desarrollo, en el caso particular de Los Santos, tiene que ir de la mano de las aspiraciones de las personas de los 3 cantones. Pero como gobierno lo que quiero es ponerme a la orden ahí para ayudar a empujar esas aspiraciones. Pero eso tiene que pasar con el involucramiento de la gente. Y por eso hay que participar. Y frente a esa apatía hay que sobrepasarla con un esfuerzo de voluntad humana y de libertad y decir, no, aquí lo que hay que hacer es trabajar. Y ahí no les estoy diciendo que sea exclusivamente por Carlos Alvarado. Trabajen por lo que crean, vean las mejores opciones, saquemos el país adelante. ¿Cómo acercar, eso que usted mencionó, el gobierno a la gente? Porque hay una problemática grande en toda nuestra región, no solo Los Santos, también Acosta, la parte alta de Acerrí y Desemperados, que también tiene cobertura el canal. Realmente no tenemos una representación política desde hace muchísimos años. Por ejemplo, el último diputado fue en 1990. Entonces, ¿bajo qué medio usted pretende acercarse también a la gente de Los Santos? Las figuras, por ejemplo, de delegados presidenciales ya no existen, que antes también figuraban importante para acercar a las comunidades con casa presidencial. ¿Cómo también tener la voz de estas comunidades una vez que estén en presidencia? Bueno, esa pregunta es excelente porque en efecto necesitamos que no sea un gobierno central que le dice a las instituciones o a los territorios qué hacer, o peor aún que se convierte en, llega y dice, yo traigo esto, pero apóyenme con votos. Ese modelo tenemos que sacarlo y hay que trabajar en lo que llaman una gobernanza multinivel, trabajar muy de la mano con las municipalidades, pero sobre todo con la comunidad. Sí hay que tener, y yo creo en eso, hay que tener enlaces de la ciudadanía con la presidencia, y que no sean enlaces nada más del partido o políticos, sino que puedan transmitir los proyectos y las aspiraciones reales de los territorios para que se vuelvan realidad. El gobierno no visto como un poder hegemónico que cae encima, sino como un aliado. ¿Cómo puede aliarse el gobierno nacional con el gobierno local, con las fuerzas vivas en lo productivo, en empleo, en educación, para que las cosas salgan adelante? A mí, sobre todo en la zona de Acosta tenemos un excelente alcalde del PAC que ha hecho las cosas bien en emergencia, pero también en tiempos regulares en cuanto a caminos, en cuanto a acueductos, lo que demuestra lo que se puede hacer desde Acción Ciudadana. Nuestro segundo candidato a la Diputación por la provincia de San José, don Víctor Manuel Morales Mora, que fue ministro de Trabajo, él es de Acerrí, tiene una gran preocupación por la situación productiva de todo el área, tanto Acerrí, Acosta, Puriscal y Los Santos. También en el caso de Desamparados, don Max García, es candidato a diputado. En fin, hay formas de establecer esa representación, pero va a ser principalmente con la participación de la gente desde los territorios. Y cada vez que me ha correspondido visitar estas zonas, no solo me he pegado unas buenas comilonas, porque siempre se come muy bien, sino uno ve los potenciales productivos, turísticos o de desarrollo en general, pero uno también ve las necesidades en caminos, en educación, en fuentes de trabajo locales, y ahí los modelos asociativos, llámese cooperativas o llámese emprendimientos de empresas de jóvenes o de mujeres, se vuelven claves para la economía de la zona. No es que vamos a pensar, va a llevar una empresa transnacional a Los Santos o a Acerrí o a Acosta a resolver el tema del empleo, pero sí desde el trabajo con las personas en la zona. Y hay experiencias lindísimas. En la costa conozco algunas de productores asociados en el tema de café, pero también en ganados, cítricos, y cómo empiezan procesos de innovación. ¿Qué es lo que tiene que hacer un gobierno ahí? Ayudar con crédito fácil, banca de desarrollo. Los productores lo que dicen es, no llega no a calificamos. Ellos, no llega dicen, a ellos. Van a banca de desarrollo y le dicen, ves que no califico. No hay garantías, ellos no tienen garantías para entrar a banca. Entonces, no podemos esperar que haya desarrollo productivo si no lo fomentamos. Entonces hay que tomar ahí ciertos riesgos en cuanto a dar avales, a dar crédito barato y oportuno a quien va a producir.
El dilema en Costa Rica es que si alguien va a ir a comprarse una pantalla o a gastar una tarjeta, le van y le prestan. Alguien pide crédito productivo y le dicen, usted no califica, su crédito está manchado, su plan de negocios. Entonces, ahí tenemos que hacer un cambio importante en la parte de cómo financiamos. No solo el financiamiento, el acompañamiento es clave. El acompañamiento, y ahí es una tarea de los bancos y del gobierno, decir, si vamos a apoyar estas iniciativas, como lo hacen en Japón o otros lugares, la vamos a acompañar con un buen plan de negocios y hasta que sea exitosa, porque nos interesa ese empleo, conservarlo o incrementarlo y la riqueza que genera en esa zona. Hay que meter otros temas, y uno de los santos es maravilloso lo que se puede hacer desde la innovación, tanto en mercados como en comercialización, en materia del café, por mencionar solo un ejemplo. Ahí lo que se puede hacer son maravillas. Costa Rica con su marca país puede brillar y generar valor agregado, y hay ejemplos de cómo se ha hecho, pero necesitamos más todavía. Don Carlos, ese es el gobierno que yo quiero ver. Hablemos propiamente de cuáles serán los ejes de trabajo de un gobierno de Carlos Alvarado, cuáles serán las prioridades desde el día 1 al llegar a gobernar Costa Rica. Lo central, la educación. Ese es el eje de nuestra propuesta. ¿Por qué? En Costa Rica tenemos un desempleo, que es uno de los principales problemas, que está altamente asociado con bajos niveles de educación. Entonces, nosotros, siendo un país pequeño, 5 millones de habitantes, con cerca de 100,000 maestros, que es el músculo de trabajadores más fuerte, podemos elevar nuestros niveles educativos y agregar valor a lo que hacemos y reducir nuestro desempleo. Entonces, la educación como eje, además que impacta la salud, impacta la calidad de vida, es el eje central. Un pueblo altísimamente educado, además que enfrenta así los retos del futuro, de inteligencia artificial, de robotización, de automatización. Los empleos del futuro van a demandar seres humanos altamente calificados y no solamente mano de obra económica. Eso es el central. Segundo, un enfoque de generación de empleo territorial. Ya no basta decir vamos a hacer más empleos con mejor educación, porque eso termina haciendo que los empleos se quedan en el gran área metropolitana y el resto del país tiene que emigrar, sea para estudiar o para trabajar. Entonces, no solo mejor educación, sino un enfoque de empleo territorial, que en las distintas zonas haya iniciativas de competitividad que señalen hacia dónde tirar el empleo y que la capacitación, el crédito se dirija hacia esas actividades que son más competitivas en esa zona. Ahí, por ejemplo, todo lo que es Los Santos, Acerrí, Puriscal, la parte de Río Desamparados, como zona, tienen características comunes donde pueden buscar esos elementos de competitividad, pero los define el territorio, no se los va a definir el gobierno. De ahí el trabajo en conjunto. Entonces, el empleo territorial es un segundo elemento. Un tercer elemento es todo el tema ambiental, y lo vivimos con la tormenta Nate y lo seguimos viendo. Tenemos que estar preparados para el cambio climático, adaptarnos, ser resilientes, reducir nuestras emisiones, nos hace más competitivos como país, pero a la vez eso va muy de la mano con el ordenamiento urbano y ser más resilientes al cambio climático, que es uno de los temas centrales, reducir costos, reduciendo el consumo de combustibles fósiles a través del uso de energía eléctrica, que es una matriz limpia la de Costa Rica, gracias a la energía hidroeléctrica. Un cuarto punto es toda la materia de seguridad y seguridad ciudadana y seguridad humana. Eso tiene que ver no solo con buena policía, con buenos cuerpos policiales presentes, efectivos, lucha contra el narcotráfico, contra el crimen organizado, que tan necesario es, pero al mismo tiempo todo lo que tiene que ver con prevención de las actividades de este caso. Un eje entonces es la seguridad ciudadana, tanto en la parte policial como en la parte preventiva. Y un quinto punto tiene que ver con resolver problemas que hemos venido heredando por décadas y que no se ha podido resolver, y es ineludible hablar del déficit fiscal. Yo sé que a la gente no le gusta, no es un tema popular de campaña, pero necesitamos resolver el déficit fiscal. Impuestos hay. Eso tiene que ver, en efecto, mejor recaudación de impuestos, un gasto que dé resultados y bien controlado, pero necesitamos una reforma en materia de impuestos. Nuestros impuestos son comparativamente desactualizados, la forma en que los cobramos por ejemplo, tenemos que pasar del impuesto de ventas al impuesto de valor agregado. En materia de impuesto de ventas, Costa Rica tiene más de 70 años de rezago con la mayoría de las naciones, ni siquiera desarrolladas, sino del área. Y en renta tenemos que hacer que quien produce y produce más, pague.
y mucha gente que está generando hoy, profesionales liberales en algunos casos, paguen que antes no están pagando. Con un enfoque progresivo, cada quien pague según su capacidad. Pero igual, nosotros aspiramos a ser un país desarrollado, debemos pagar impuestos como en un país desarrollado, pero también la principal limitante para que la gente pague impuestos es decir, pero es que se lo van a robar. La gente quiere ver sus impuestos en mejor educación, en infraestructura, en seguridad, en salud. Pues bien, tenemos que hacer que el empleo público y lo público genere eso a la sociedad. Entonces, esta reforma fiscal tiene que ir de la mano con reforma de lo público para hacerlo más eficiente, para que la educación sea mejor, para que las carreteras sean mejores, para que la seguridad sea mejor. Es un tema de confianza. La ciudadanía no va a confiar en pagar más impuestos si no empieza a haber una mejora en lo público, y hay que garantizarla con evaluación de desempeño de funcionarios, con una reforma del servicio civil, con ese tipo de reformas del empleo público. Esas son las prioridades, te las sintetizo: educación, empleo territorial, temas ambientales, temas de seguridad ciudadana y temas económicos. Pero yo, atendiendo esas materias, y no significa que otras van a quedar desatendidas, como la salud o la caja, pero atendiendo esas materias, se crea una plataforma muy sólida para que Costa Rica se desarrolle mucho más rápido en el siglo XXI. En ese tema de educación, como se lo mencionaba, el eje principal, por ejemplo, el tema de la materia inglés. Estudiantes del sector público, pues en mi caso también, pues llevamos 11, 12 años inglés en primaria, secundaria. Sin embargo, pues no salen estudiantes bilingües. ¿Qué está pasando con el sistema educativo costarricense? ¿Necesita una reforma? Sí, pero creo yo necesita una reforma en la forma de cómo hacemos las cosas. Yo no estoy visualizando una reforma legal. Dichosamente no es una ley o no son presupuestos, no es más plata lo que estamos necesitando para mejorar la educación. En el caso particular, ¿qué necesitamos? Necesitamos en efecto docentes que puedan transmitir el idioma inglés y convertir a nuestra población en una población bilingüe. Hay que recordar que los primeros educadores o los educadores de esta generación se formaron ya mayores, o tuvimos todo este tema. Nosotros necesitamos tanto desde los colegios, desde las universidades públicas y privadas que forman educadores, e incluso del Instituto de Desarrollo Profesional del MEP, ser muy asertivos en formar a estos 60,000 educadores que tiene el país solo en el MEP, en las distintas materias, y subir sus niveles de capacitación, trabajar con ellos y ellas y apoyarlas y apoyarlos para que logren transmitir eso a nuestros ciudadanos, a nuestros futuros ciudadanos, que son el millón de muchachos y muchachas y jóvenes que están en las aulas. Y además, los nuevos educadores, los que se están formando en las universidades, tenemos que trabajar para formarlos con los mayores estándares, para que logren transmitir a eso. Y eso es una actividad en la cual tiene que meterse de lleno un gobierno que cree en la educación. No podemos dejarlo solo a una acreditación, porque ¿qué es lo que pasa? Si no estamos formando sólidamente en la secundaria, ya ahí vamos, como decir, con un pequeño rezago. Si esa persona que sale de secundaria y va a una universidad y no va necesariamente preparada, va con un segundo rezago. Si esa universidad no lo prepara suficientemente bien, vamos a generar un educador que no está necesariamente tan bien capacitado para completar el ciclo. Y si durante su carrera profesional no le damos la actualización y el apoyo a este educador desde el Instituto de Desarrollo Profesional u otros, vamos a seguir en el círculo vicioso. Ahí necesitamos meternos a gerenciar, a apoyar, a subir las capacidades, a evaluar, pero sobre todo evaluar apoyando. Y ahí yo veo la capacidad de Costa Rica de desplegar en temas de inglés, pero en temas de matemática, de español y de tecnología y de informática, hacia dónde tenemos que encaminar a nuestra población. Don Carlos, en temas sociales, por ejemplo, hay un debate importante en lo del tema del matrimonio de personas entre el mismo sexo, ahora lo del tema de la ideología de género en las escuelas, en los colegios. Hablemos un poco si apoyaría usted la implementación, primero, de esta ideología de género, y también si apoyaría el matrimonio entre personas del mismo sexo. Creo que cada cosa hay que ponerla en su dimensión. Primero, y creo que como costarricenses compartimos el respeto al derecho de la igualdad. Como costarricenses no nos gusta la discriminación, es decir, que se discrimine a las personas por su religión, por su etnia,
por su color de piel, por su preferencia sexual, o porque sea hombre o porque sea mujer. Compartimos el principio de la igualdad como costarricenses y compartimos el deseo de una sociedad que no discrimina. Creo que hemos entrado en un momento en el que se ha buscado poner etiquetas a unas personas u otras para generar esas discriminaciones. Yo creo que la conversación hay que llevarlo a lo concreto, a lo particular. En relación a la materia, por ejemplo, de lo que se suele denominar ideología de género, yo creo que hay que hablar de algunos temas. Uno, yo creo que como país necesitamos dar educación sexual a nuestros niños y niñas y a nuestros jóvenes, y educación en afectividad. Ojo que, y eso lo demuestran los diferentes estudios, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes entran a una etapa en la vida donde no los estamos preparando ni en los temas afectivos. Hay muchísimo embarazo adolescente. Las personas no reconocen, o las personas jóvenes no reconocen cuando hay, por ejemplo, relaciones de agresión o relaciones de abuso. Por esto los temas de relaciones impropias, proyectos de ley, cuando menores de edad, hombres y mujeres, son abusados por mayores. Es decir, ahí tenemos que dar una educación sexual oportuna a nuestros jóvenes y niñas y niños. Y yo creo en eso, Yo también creo que necesitamos fomentar el respeto y la igualdad entre hombres y mujeres. Por ejemplo, en los temas salariales. Yo creo en la igualdad salarial por mismo trabajo entre hombres y mujeres. Y creo también en los derechos para la población LGTBI, como lo ha sido antes de que la administración Solís Rivera llegara, una persona, dos personas convivían, por ejemplo, ya de hecho, y podían pasar años en esa situación, pero una no tenía el derecho de la pensión por la otra. Ahí hay un problema en esa materia. Social. O de seguridad social. Había una diferencia igual, o en casos dramáticos, cuando alguna persona estaba en su etapa terminal, su pareja de años, por estos temas, no podía visitarlo o visitarla en el hospital en sus últimas horas o sus últimos momentos. Bueno, yo creo que eso hay que cambiarlo. Yo creo en los derechos, en la igualdad de derechos. En esta materia creo en el matrimonio civil. Yo no estoy diciendo cambiar los temas religiosos. Eso, el sacramento de matrimonio entre mujer y hombre frente a Dios, eso permanece igual y nadie está cuestionando eso. Pero frente al Estado hay otro tipo de derechos de las uniones de las personas del mismo sexo, y yo creo en la igualdad en esa materia. Entonces, esos temas, más que, creo yo, que como sociedad resistirnos, asustarnos, lo que necesitamos es hablarlos francamente, sin tabúes, porque ahí es donde encontramos el entendimiento. Yo como costarricense estoy convencido, como empecé, la mayoría, si no es que todos, creemos en la igualdad, creemos en la no discriminación, ambos consagrados en nuestra Constitución, y luego esas realidades en nuestra sociedad tenemos que discutir de cuál es la mejor forma de abordarlas. Quiero entrar acá en los últimos minutos en un tema importante en nuestra región, usted lo conoce muy bien, nuestra principal fuente de economía es el sector agrícola, aguacate, café, frutales, un sector olvidado por muchos años, diferentes gobiernos. ¿Cómo apoyarlos? Y no sé qué tanto he escuchado el tema de denominación de origen, por ejemplo. Bueno, si yo mencionaba al empleo territorial como una de nuestras prioridades, va a haber mucho territorio, muchos lugares donde la fuente principal de empleo va a ser el sector agropecuario y el sector agroindustrial y el sector agropecuario de valor agregado. No, en el caso que mencionamos, en la zona de Los Santos, en la zona para lo que hay cobertura de quienes nos están viendo, el sector agropecuario y agroindustrial es intrínseco de la actividad económica y de empleo. No podemos llegar a decir, no, ahora cambiamos todo esto y vamos a hacer servicios. No, es central. El Partido de Acción Ciudadana ha sido defensor y lo sigue siendo del sector agropecuario como un sector clave de nuestra economía. Por eso no apoyamos los tratados de libre comercio, no estamos apoyando la Alianza del Pacífico como otros partidos políticos, y más bien estamos apoyando el fortalecimiento de instituciones como el MAG, el Ministerio de Agricultura, como el INDER, como el CNP, para garantizar en algunos casos precio y mercado a la producción local. Entonces, el sector agropecuario es central en nuestra forma de entender la generación de empleo y de riqueza. Y sí, con una participación activa del Estado y del gobierno, fomentándolo, no solo tirándolos al mercado.
y con un alto componente de innovación, productividad y valor agregado. En ese ámbito, y yo, que es un tema que me apasiona por mi trabajo en el sector privado en mercadeo, denominación de origen y todas las innovaciones con las cuales podamos potenciar nuestra producción, que es conocimiento, eso es educación también. Conocimiento enfocado en la producción es clave para salir adelante. Costa Rica no va a competir con las otras naciones del mundo a partir de bajar costos nada más, o bajar planilla, o reducir. Nosotros lo que tenemos que hacer es agregar valor, diferenciarnos, que tenemos estándares ambientales reconocidos, estándares laborales reconocidos. Sabemos que muchos de nuestros competidores no cumplen con legislaciones como las que cumple Costa Rica. Con más razón, tenemos que ir a exigir esos valores agregados que tenemos y que nos los paguen. Que nos los paguen los mercados internacionales y que también sean reconocidos en el mercado interno. Ahí yo veo un rol central de un gobierno que trabaja de la mano con el sector productivo agropecuario. La región de Los Santos produce alrededor de 5 o 6 millones de kilos de aguacate de Hass por año. ¿Mantendría usted esta decisión de la administración Solís Rivera del cierre de importaciones de México y otros países por la mancha del sol, que ha significado también un gran apoyo, un gran alivio para los productores de nuestra región y de todo el país, productores de aguacate? Yo mantendría mantendríamos una política de apoyo a nuestro productor nacional, usando las herramientas vigentes de comercio o de apoyo productivo. Ahí yo veo ámbitos importantes. Uno, Costa Rica no produce todo el aguacate para suplir la demanda nacional, pero tenemos producción, entonces hay que proteger y fomentar esa producción. Y veo también que tenemos que echar mano de las herramientas de comercio exterior para proteger esa producción y también para tener relaciones armónicas comerciales con otros países. Yo buscaría explorar eso, pero sí, nosotros tenemos una vocación importante para fomento del productor nacional. Don Carlos, agradecerle por acompañarnos en Política de Entre Dos. Lamentablemente, por temas de agenda, sabemos que en campaña el tiempo es oro. El programa es un poco más pequeño, pero tratamos de abarcar lo más posible. Muchas gracias. No, gracias a ustedes y un gusto compartir y poder evacuar todas esas dudas y siempre a la orden. Recordarles que estamos ubicados en Santo Café, Pinales de Curridabat, el café de nuestra región, en el área metropolitana. Agradecerles por acompañarnos un miércoles más. La próxima semana, otro programa. Muchas gracias, muy buenas noches.